¿Qué tal, alumnos de primero A y primero B? A manera de resumen y para concluir con estos dos temas que estudiamos en esta semana, te voy a contar la clase resumidita como lo hemos hecho hasta ahora. El primer tema que dijimos que íbamos a analizar y del cual no íbamos a hacer un trabajo en particular, sino solamente reflexionarlo, es el tema de los conflictos territoriales que existen en el mundo. ¿Cuáles son sus consecuencias? Tienes que recordar que uno de los principales conflictos que han existido en el mundo ha sido la Segunda Guerra Mundial, que se dio de 1939 a 1945. ¿Qué ocurrió con esta guerra? Bueno, ha sido el conflicto bélico más trascendente en la época moderna y se ha convertido en un referente para la humanidad en cuanto a los daños que causó este tipo de enfrentamientos que tuvieron varios países, mencionando que Alemania era un país que en un principio, bajo la dictadura de Hitler, pues buscó el dominio territorial de muchas partes del mundo. Entonces, pensando que Alemania tenía poder, asumieron ellos el papel de que podían dominar en diferentes territorios en el mundo y empezaron a invadir, al grado de eliminar a muchísimas personas en aquel famoso genocidio que ya estudiaremos más adelante sobre esa matanza enorme que hubo, esa persecución en particular contra los judíos. No vamos a profundizar más en ello. Es como un ejemplo solamente el mencionarte la Primera Guerra Mundial como uno de los conflictos territoriales que causaron muchísimo daño y que aún sigue habiendo secuelas de ese conflicto. ¿Qué son en realidad las consecuencias o cuáles son las consecuencias de los conflictos territoriales? Primero, entender qué es. Son desacuerdos sobre la permanencia de un territorio o de una porción de territorio y se puede dar en tierra y mar. Alguien que quiere adueñarse del territorio de otra persona y que para poder quedarse con él tenga que utilizar la fuerza. En este caso, las armas, provocando enemistades con algunos países que va dando como consecuencia a una guerra o llamado también conflicto bélico. ¿Cuáles son las causas que llevan a que existan conflictos por los territorios en el mundo? Hay varias. Una de ellas es la política. Hay gobiernos que buscan, por ejemplo aquí en México, antes no existía alguien que defendiera los territorios agrícolas o ganaderos y a las personas se les despojaban de sus tierras. A raíz de eso, en tercero lo vas a ver, te lo adelanto, surgió una famosa reforma agraria con el presidente Lázaro Cárdenas, en donde en la Constitución de 1917 se estableció que tenían que defenderse las tierras de los campesinos y que una vez que existiera las leyes adecuadas para que el campesino pudiera defender sus tierras, pues no iba a haber nadie que se las pudiera quitar. Esto tiene que ver mucho también con la cuestión económica. Hay personas que en su afán de tener poder adquisitivo, de tener una mayor economía, son capaces de comprar a un precio muy económico territorios y que eso al final termina dañando a las personas. Una familia, imagínate, de escasos recursos, que tenga un pedazo de tierra y que se lo quieran comprar barato, pues al final la gente va a recurrir a adquirir esa venta porque pues no tienen recursos. ¿Y la gente qué va a hacer? Pues a malbaratar sus tierras, vendiéndolas de una forma muy muy barata. Entonces puede haber intereses económicos, puede haber intereses políticos, también puede haber intereses religiosos. Hay lugares en el mundo en donde los templos fueron construidos en zonas rurales. Las primeras iglesias, por ejemplo, en México se construyeron en pueblitos y antes las iglesias se caracterizaban porque a un lado de ellas estaba la escuelita y el maestro era el sacerdote, pero con el paso del tiempo los gobiernos empezaron a retirar esas propiedades a la iglesia para convertirse en propiedades federales. Cuando de repente escuches que dicen este es terreno o es propiedad federal, quiere decir que le pertenece al gobierno. Hay muchos intereses por parte del gobierno de adueñarse de ciertos lugares. Ahora ya con las leyes los gobiernos tienen que pagar por un territorio, ya tienen que comprar los terrenos. Entonces no es tan fácil como antes el apropiarse de un territorio que no le pertenece. ¿Quiénes son los actores principales de estos conflictos? Pues los actores principales son las personas, uno, que van a sufrir por ese conflicto y los que llevan la batuta de armar estas guerras, de armar estos problemas. Dentro de la geografía, muchachos, hay que entender que siempre va a haber la ambición de generar mayores recursos y esos recursos tienen que ver con la cuestión económica,
con la cuestión natural. Por ejemplo, no sé si te has fijado en las noticias, se quieren construir un aeropuerto en la Ciudad de México en donde es una zona natural y que mucha gente lo ha puesto en tela de juicio. ¿Cómo puedes destruir una zona natural para construir un aeropuerto? Yo les he dicho en muchas ocasiones que aquí en la ciudad de Guadalajara, donde está el colegio, cerca del colegio, esa zona de Plaza del Sol, ¿por qué crees que se inunda constantemente cada que hay lluvias? Porque antes de que fuera lo que es la colonia Chapalita, todos esos lugares eran ojos de agua, eran cauces de ríos de agua que pasaban. Antes no había tanta construcción, eran campos de sembradíos, campos de cultivos, y la frase que siempre te he dicho, la naturaleza regresa a su cauce. Por eso es que hay inundaciones, además de que hay mala planeación para construir la ciudad, la naturaleza reclama su lugar. Por ello es que en muchos países se busca a veces destruir la naturaleza para adueñarse de territorios y construir departamentos, fraccionamientos, edificios públicos, centros comerciales, etc. Todo ello afecta. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues los estancamientos económicos. Por ahí alguien decía que la situación de los conflictos territoriales está en manos de gente ambiciosa. Así es, muchas personas que buscan invadir otros territorios, la principal ambición es la cuestión económica, tener un lugar para poderle sacar dinero, ¿sí? Esa es una de las consecuencias principales. Otro ejemplo de los conflictos territoriales, pues por ejemplo son los conflictos que se han dado en el país de Siria. Siria, que es uno de los países más mediáticos. ¿Qué significa eso? Más importantes porque le han querido robar su petróleo, y hay países que invaden. Por ejemplo, cuando lo hizo Estados Unidos a Irak, que provocó la guerra contra Irak, que querían quitarle sus pozos petroleros. Al final era buscar un poder adquisitivo, quitarle algo a los demás, y para ello pues por eso generaban esos conflictos. Espero que hasta aquí hayas entendido a qué se refiere con esto de los conflictos territoriales. El segundo tema, y del cual ya habíamos reflexionado al respecto, es la cuestión de la producción agrícola y ganadera en el mundo. Ya habíamos dicho que en el mundo existen 5 tipos de agriculturas. La primera y la más importante que rige a nuestro país es la agricultura temporal, que dijimos que depende exclusivamente de las lluvias, y la agricultura de riego, que es este tipo de agricultura donde las personas que tienen una tierra y en ese lugar no está lloviendo, tienen que contratar pipas de agua o instalar en sus campos de cultivo una forma adecuada a través de tuberías, de mangueras, de sistemas de riego, para que sus cosechas puedan dar fruto. La que es más costosa es la de riego, porque pues esto incrementa los costos de los productores agrícolas y ganaderos. Imagínate una persona que tenga una granja y que no tenga agua, ¿cómo le va a hacer? Al final de cuentas tiene que recurrir a contratar el servicio del agua y a tratar de poner instalaciones adecuadas para que los animales puedan alimentarse. Y habíamos dicho que existían otros 3 tipos de agricultura en general en todo el mundo. La primera habíamos dicho que era la comercial, que es la producción agrícola que busca el único fin, incrementar sus ingresos, y son esas personas que tienen campos de cultivo muy grandes y que se dedican a la cosecha para poderla vender y exportarla a otras partes del mundo. Les ponía el ejemplo de las famosas manzanas, la tarahumara, que al final son personas que se dedican a la cosecha de ese tipo de fruta y llegan a exportarla. Esa es la agricultura comercial. La otra agricultura que habíamos dicho era la agricultura de subsistencia, que es la agricultura en la que el propio dueño tiene lo necesario para consumo personal. No se va a dedicar a vender lo que cultiva, sino que solamente es para subsistir, para poder tener alimento en su casa, con su familia. Y el tercer tipo de agricultura, la agricultura de plantación, que habíamos dicho que es todos los cultivos que en general, si nosotros tenemos en nuestra casa una planta de algodón, no nos sirve de nada tener una planta de algodón, porque las plantas de algodón, los sembradíos de café, pues tienen que ser pasados por máquinas, por la mano del hombre, para poder sustraer aquello que da cosecha y obtener ahora sí el algodón que tú conoces, el café que tú conoces de grano. No nos sirve a nosotros tener en nuestras casas ese tipo de plantaciones. Entonces a eso se refiere con la agricultura de plantación, aquellas cosechas que forzosamente tienen que pasar por una máquina, por un proceso, para poder obtener ese fruto que se espera de esa planta o de ese cultivo. En cuanto a la producción ganadera, en el país nos rige sobre todo la producción bovina, porcina, la ovina, cabrina y las aves de corral.
En tu libro, en la página 166, vas a poder ver en la tabla 2.15 una tabla de producción ganadera que se da en el mundo. Viene el tipo de animal, los bovinos. ¿Qué se obtiene de los bovinos? Los productos que se obtienen son, por ejemplo, la carne, la piel y la leche. ¿Cuál es la industria que la utiliza? La industria peletera, zapatera y alimentaria. ¿Y qué regiones destacan en su producción? El noreste de Europa y los Alpes europeos, la región de los Grandes Lagos, el noreste de Estados Unidos, el sur de Canadá, el este de Australia y casi todo el centro de nuestro país. El porcino, ¿qué se obtiene del porcino? La carne, el huevo, las plumas. ¿Qué industria las utiliza? La industria alimenticia. ¿Y en qué partes se encuentran? En América del Norte, Europa del Sur y en algunos puntos de Asia. El tipo de animal de aves de corral, que conocemos como los pollos, las gallinas, pues de ellos se obtiene la carne, los huevos. La carne, hay un tipo de carne, muchachos, que es procesada. Por ahí alguien me llegó a preguntar que las salchichas, ¿qué son las salchichas? Las salchichas, muchachos, son los residuos del cerdo que se mezclan y obviamente le ponen ciertos conservadores para poder formar esa salchicha y que tenga una vigencia. Muchos de los productos que comemos son prefabricados. ¿Qué quiere decir esto? Que se vuelve a pasar por un proceso de una máquina para obtener el resultado. En este caso, un jamón, una salchicha, un queso, etc. ¿Qué es lo más natural y lo que más se consume en el país? Por regular, en las zonas que son rurales, pues la gente que tiene sus animalitos, su vaca, pues nunca les va a faltar la leche. Se dice que una gallina en promedio al día pone de 1 a 2 huevos. Entonces, por regular, este tipo de situaciones ganaderas se trabaja más y se vive más de lleno en los pueblos. En las ciudades, muchachos, es cuando ya cambia la cosa, porque todo lo que era natural, bueno, pues ahora es pasado por las máquinas y llega a ser a veces hasta comida artificial. No sé si te has fijado cuando vas al súper, los pollos que se ven súper inflados, pues en realidad se les inyecta un aire especial que es un conservador. No es que el pollo lo hayan matado y estuviera así de gordote. Si tú vas a una carnicería no vas a ver un pollo inflado como los que tú ves en un centro comercial, en el súper. Cambia. Y eso también tiene consecuencias porque afecta en la alimentación de los mexicanos. Ya habíamos dicho que nuestro país es uno de los primeros a nivel mundial en obesidad infantil y que también tiene una tasa amplia de obesidad en adultos, y que esto ocasiona como consecuencia pues enfermedades cardíacas, cardiovasculares, enfermedades que con el paso del tiempo van degenerando la calidad de vida de los seres humanos. Hasta aquí, chicos, los dos temas que hemos visto. De tu página 168 hay otro tipo de ganaderías que te explican, ya lo habíamos mencionado, la ganadería extensiva, que ocupa amplios terrenos para que los animales puedan comer. Es cuando tú vas por la carretera con tus papás en el carro y de repente ves que hay muchas vacas y ocupan un gran espacio. Esa es la ganadería extensiva, cuando los dueños de los animales dejan que los animales vayan y coman de lo que la naturaleza da y ocupan un territorio amplio. Y para eso, pues obviamente los dueños de los animales tienen que buscar terrenos donde haya la necesaria hierba o el alimento que requiere el animal para que pueda alimentarse. Y la ganadería intensiva, que habíamos dicho que se caracteriza por la crianza del ganado estabulado, es decir, en grandes establos y corrales en donde la alimentación de los animales dependa de sistemas de distribución canalizadas. Por ejemplo, los pollitos. Los pollitos, por regular, para que haya una mayor producción y se puedan conservar más tiempo los pollitos, tienen que estar en ciertas temperaturas y los tienen que guardar en ciertas habitaciones, bodegas donde tengan cierta temperatura, cierto tipo de alimentación. Por ejemplo, hay vacas en las que hay lugares donde se ordeña de manera natural con las manos y hay establos en donde se ordeñan a las vacas con máquinas, ¿verdad?, que extraen del animal pues la leche. Esta es la ganadería intensiva, una ganadería que busca que tenga un mayor cuidado del animal y por eso utilizar máquinas, termómetros, bodegas especiales, etcétera, para que los animales puedan crecer y se conserven en buen estado. Y la ganadería extensiva, que busca que el animal a través de lo natural se alimente y engorde sin necesidad de utilizar máquinas, sin necesidad de utilizar algún artefacto que modifique su metabolismo. Y por último, el pastoreo nómada, que es el desplazamiento continuo del ganado hacia los lugares donde hay disponibilidad para que puedan alimentarse. De repente esto del pastoreo nómada se daba mucho en los lugares donde
tenían crianzas de borregos, ¿verdad? Ya no es muy común que exista esto, porque para que pueda darse un pastoreo nómada, la ganadería extensiva lo sustituyó, que es lo que estamos diciendo, que los animales comen por sí solos en lugares naturales. Solamente es para que lo tomes en cuenta. Hasta aquí la clase resumida. Ya les dejé trabajo en el tablero. Muchachos, les he dicho en muchas ocasiones, sean organizados. Es un trabajo por semana. Aquí no es de culpar a los maestros ni de culpar a tus papás. Si tú te organizas bien en el horario que tienes establecido del colegio para clases, no tienes por qué complicarte con tus horarios ni con tus tareas. El 20 de este mes se entrega la primera calificación mensual. Y hemos hecho 3 trabajos: tu participación de los videos que te he dicho que comentes cada vez que yo te dejo, y tu comentario sobre la clase en video que te adjunto en el tablero en Classroom. Organízate, tienes mucho tiempo para trabajar. Esto no es de papá, ayúdame. Ya sabes utilizar la plataforma porque ya se te dio el curso y se supone que ya lo dominas. Si tienes dudas, déjame tus comentarios en privado o donde te voy a dejar la carpeta del video. Ya sabes que en el tablero está en la carpeta que dice la clase en video. Deja el comentario y espero la tarea que les dejé en esta semana. La siguiente semana ya sabes que tenemos también la clase en Zoom. Para que no se te olvide, yo te la voy a programar y te voy a dejar el enlace para que estemos puntuales en la clase. Todas las participaciones de clases cuentan. De hecho, ya los maestros ya estamos haciendo un vaciado de las primeras calificaciones que te vamos a entregar. Pero necesitas pues ponerle más ganas y echarle kilos ahí para que puedas hacer tus trabajos. No te presiones. Todos los maestros estamos dejando solamente una tarea a la semana. Tienes 7 días para elaborarlo. ¿Cuándo me vas a entregar esta tarea? Me la tienes que entregar el lunes, a más tardar. Si te fijas, fueron 2 temas y de esos 2 temas, uno lo reflexionamos y el otro sí te dejé trabajo para que lo tomes a consideración. Pórtate bien, hazle caso a tus papás y si quieres seguir consultando el video, pues aquí está el canal para que lo puedas hacer. Cuídense mucho, se les extraña mucho, Dios los bendiga.